Vale, chicos, aquí es lo que esperabais a algunos de vosotros para la prueba y también para tu one-pager. Hey, vamos a hablar un poquito sobre la guerra civil aquí. Son 4 páginas de apuntes, entonces siempre puedes hacer pausa cuando tú quieres. Primero vamos a hablar sobre entender la división de los Estados Unidos, de entender cómo se dividió. También vamos a entender un poquito sobre las ventajas que tenían los dos lados. Recuerda hacer pausa cuando tú te da la gana para escribir algo. ¿Okay? Primero, tenemos que entender que los Estados Unidos se dividió en dos lados para la guerra civil. Quiere decir que hubo dos partes. Como ya sabemos, punto principal sobre esto fue la división sobre el concepto de derechos de estados o sobre el concepto de... sobre la idea de si tenemos derechos de estados o esclavismo. ¿Okay? En el norte tuvimos la Unión, o también llamado azules debido a los uniformes que llevaron, o los federales. Y hasta hoy día hay algunos que usan esas palabras. ¿Okay? ¿Por qué no me está dejando eso bajar un poquito? Ok, aquí estamos. En el sur, sur estaba llamado los confederados, los grises o los estados esclavistas. En cualquier forma, los dos lados se dividieron en esta forma. Estados del norte incluyen sitios como, por ejemplo, Pennsylvania, New York, todo eso. Y en el sur, obviamente, sitios como Alabama, Mississippi, South Carolina, Virginia. Okay. Ahora, pero hubo otro grupico que se llaman los estados fronterizos. Y los estados fronterizos eran estados curiosos. Su concepto era mantener su esclavitud, pero sigue siendo una parte de la Unión. Quiere decir ser parte del norte, no perder sus esclavos, seguir con esclavitud, pero siendo parte de los Estados Unidos. Es un grupo, mira, un poquito curioso, porque parece casi como antipropósito de la guerra civil. Ahora, para hacer esto, a ver si marco así, si esto lo hace mejor. Me estoy mareando con eso. Los 5 estados más típicos sobre esto son Missouri, Maryland, Delaware, Kentucky, Virginia del Oeste. Ahora, Missouri, cuando pensamos, Missouri es un estado bastante cerca a nosotros aquí en Minnesota. Luego, Maryland, Maryland estaba dividido casi 50-50 sobre el concepto de esclavitud y de estar con el norte y todo eso. Entonces, Maryland tenía sus problemas. Virginia del Oeste es muy curioso, porque en Virginia del Oeste no tenían esa parte de Virginia muchos esclavos, entonces no eran muy importantes a ellos. Y ellos han visto el futuro y el poder que tenía, el norte. Entonces decidieron, quedamos con el norte. Pero mientras, estos 5 estados quedaron con sus esclavos. Y eran los estados fronterizos. Ahora, cada lado de una guerra siempre tiene una ventaja. El norte tenía sus ventajas, y sus ventajas era, por ejemplo, 2/3 de la población estaban en el norte. Quiere decir, para cantidad de personas para trabajar y para hacer cosas para ayudar a la guerra, la gran mayoría vinieron o vivieron en el norte. Y eso es una ventaja enorme. Ahora, segunda ventaja. El norte tenía 110,000 fábricas para producir armas, ropa, comida, todo. Y esto es increíble, porque en el sur solo había 20,000. Y esta es muy, muy poca cosa para una guerra. Lo hace la vida muy, muy, muy difícil. Otra cosa, mariposa. Más trenes y vías de tren. Si yo tengo todas estas armas, tengo toda esta ropa, y si yo tengo toda esta comida, yo puedo transportarlo desde New York hasta, por ejemplo, Missouri, o desde New York hasta la guerra en Tennessee. Entonces eso me da una ventaja enorme para transportar tropas, para transportar comida o cualquier otra necesidad. E incluso la gente que está enferma o matada o herida dentro de la guerra. Yo puedo traer a la gente herida
directamente a hospitales. Y esto es una gran ventaja con esos trenes y las vías de tren. También el norte, concepto de dinero. ¿Okay? Si yo tengo soldados, tengo que pagarles. Si no tengo dinero, no les puedo pagar. Y más dinero, les puedo pagar más. Y trabajan más para ti. Ahora, ventajas del sur, porque el sur tampoco lo tenía muy mal. ¿Okay? Una ventaja del sur, ¿okay? Mejores generales. Los mejores generales eran del sur y se quedaron con el sur. Por ejemplo, había General Robert E. Lee, que fue el mejor general de todos los Estados Unidos. Él se quedó con el sur. Él fue pedido por Abraham Lincoln para quedar con la Unión. Y ha dicho, no, yo soy del sur, yo apoyo las ideas del sur, yo voy con el sur. Aunque curiosamente no estaba a favor de esclavitud. Curioso sobre Robert E. Lee. ¿Okay? Ahora, la otra cosa, solo tenían que defender el sur. Podían empezar un ataque, por ejemplo, si había guerra en Georgia, Lee podía empezar el ataque. Pero no tenían que, por ejemplo, ir y invadir, ¿okay?, el norte. No tienen que ir a Pennsylvania o New York. Solo tienen que defender su sitio. Y eso es mucho más fácil. No tienes que transportar tropas tanto, no tienes que mover tanto. Es mucho más fácil. ¿Okay? Ahora, la otra cosa, otra ventaja, el sur es un sitio enorme físicamente. Y el norte tiene que controlar todo. Quiere decir, una vez que tú ganas una ciudad, tú tienes que controlar esa ciudad. Significa que tienes que dejar algunas tropas ahí detrás para asegurar que no vuelven los mismos problemas que tú has dejado ahí. No quieres que tú ganas un sitio y luego esa ciudad vuelve a estar debajo del control del sur otra vez. Y eso es problemático. Es una ventaja para el sur. Okay. Ups. ¿Y esto? Voy a bajar esto un momento. Ok. Abajo. Volvemos. Zip. La tecnología a veces buena, a veces tiene sus cosas. Ok, casi hemos vuelto. Voy a quitar esto completamente. Ok. Hey, la otra cosa, la gente del sur solo ayudaba gente del sur. No ayudaban. Había un poquito de división de la gente del sur sobre la guerra, pero ellos, solamente ayudaban a sí mismos. En el norte había mucha más división y había gente en el norte que no apoyaban los soldados del norte, no apoyaban en la guerra. Algunos eran pacifistas, otros estaban en contra de los negros, eran racistas. Entonces el sur tiene una ventaja de tener la gente en el sur ayudando a la gente del sur, y eso ayudaba mucho. Vale, entonces hemos hablado sobre ventajas del norte y del sur, hemos hablado de división de norte, de sur, hemos hablado sobre los estados fronterizos. Vamos a mover a la próxima cosa, el plan para ganar la guerra. Okay, ahora, para ganar la guerra, ¿cómo ganar la guerra? ¿Cómo ganas una guerra civil en los Estados Unidos? Pues para el norte había lo que se llama el Plan Anaconda. Y Plan Anaconda, ¿okay?, Anaconda es un tipo de serpiente. ¿Okay? Y primera cosa para la Plan Anaconda era bloquear los puertos para no dejar nada entrar ni salir. ¿Okay? Entonces, Gran Bretaña no podía vender productos en el sur. Y el sur no podía enviar productos a ellos. Eso es para estrangular a ellos. Es como un sitio. ¿Okay? Luego, controlar el río Mississippi. Si tú controlas el río Mississippi, tú puedes enviar tropas subiendo, bajando, todo lo que tú quieres, enviando comida desde Minnesota para que pueda llegar a tropas que están en Virginia. Y eso es una ventaja muy buena. ¿Okay? Era una idea muy buena. La otra cosa era tomar control de Richmond, Virginia. Y antes de olvidarme, si controlas el río Mississippi, la otra cosa que tú haces, curiosamente, ¿okay?, es divides el sur. Quiere decir, el río Mississippi separa, ¿okay?, estados como Alabama y Mississippi de estados como Louisiana, ¿okay?, y Texas. Significa, una vez que yo controlo el río Mississippi, gente de Texas no puede ir para ayudar, ¿okay?, en sitios como Alabama, Mississippi, Georgia, todo eso. Es mucho más difícil para ellos. Ahora, ¿por qué quieres tomar control de Richmond, Virginia?
Otra cosa, mariposa. Esto es importante porque esto fue el capital, ¿ok?, de la Confederación. Y ahí es donde vivía, ¿ok?, es donde vivía, ¿ok?, el presidente Jefferson Davis. ¿Ok? Entonces, si tú controlas el capital y si tú controlas el presidente, tú puedes hacer mucho daño al otro lado. Entonces, el norte tiene el plan Anaconda, tiene 3 partes que podemos ver aquí. ¿Y qué pasa con el sur? Pues el sur, pues es el sur. Primero, primer plan, no invadir el norte. Eso cuesta energía. ¿Ok? Solo tienes que esperar el norte de cansarse, de usar todo su dinero, todas sus armas, todas sus tropas y esperar ellos de cansarse. ¿Okay? Ese fue su plan y en general es muy buen plan. ¿Okay? Y ha funcionado porque los primeros 2 años de la guerra van horribles para el norte. Vale, chicos, esta es la primera parte de los apuntes. Puede hacer más, ¿okay?, luego, y entonces puedes ver como 2 trozos. Buena suerte.